RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Yoyana Amada, @Yoyiao, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar, y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten nuestro programa también. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Miss Cloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @rcr750 y por nuestra página web rcr750.com. En el programa de hoy tendremos con nosotros un equipo que ha trabajado por un bello proyecto. Nos referimos al grupo humano que hizo posible el nuevo libro de la colección digital Banesco, Nuevos Rostros de un País, con un nuevo integrante que es Nuevo País del Teatro. Nos acompañan Gisela Aguirre, Maruja Dañino, que están por venir, Ariana Armas, Jayce Ruiz y Antonio López Ortega. Antes de pasar a la entrevista, bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la entrevista, les comento, en la sección de Letralia les hablaremos esta semana de un concurso pensado para quienes escriben sobre el mundo de la cooperación para el desarrollo en los países del sur, los derechos humanos, la solidaridad o la justicia social. Se trata del 21º certamen de cuentos Dr. Luis Estrada, que organiza en Oviedo, España, la entidad Medicus Mundi. Puedes participar por correo electrónico enviando un cuento sobre estos temas y que no exceda las 3 páginas de extensión. El premio es de 600 euros y el plazo es hasta el 21 de marzo de este año. Entérate de las bases completas en la sección de concursos de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook, Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya todos pueden ver en su pantalla o haber escuchado, hoy tenemos en nuestro programa a varios de los protagonistas de esta nueva producción de la colección Nuevos Rostros del Futuro, realizada por Banesco y la Fundación Artesano Group, con la coordinación editorial de Antonio López Ortega. Y la promoción de los proyectos especiales de Banesco. Entonces nos acompañan Antonio López Ortega, Gisela Aguirre, Ariana Armas. Pronto esperamos que se nos sume Maruja Dañino. No sé si Jayce Ruiz al final también nos va a acompañar, pero les damos la bienvenida y vamos a proceder pues al inicio de este programa y conversar de este interesantísimo proyecto. Bien, Gisela Aguirre, gerente ejecutivo de planificación y difusión institucional de Banesco, quien una de las piezas clave para apoyar estas publicaciones. También hablaremos con Maruja Dañino, amiga de esta casa, escritora, periodista de larga y reconocida trayectoria, nacida en Maracaibo, ha sido reportera de calle, también editora y colaboradora de medios en el área literaria, la crónica gastronómica y ha incursionado en el teatro. Autora del libro Los Alimentos del Deseo, editado por Artesano Group Editores y Turner y que figuró como uno de los 10 más buscados en la Feria del Libro de Bogotá 2018 y en 2019. Volvió a los temas sociales e históricos con el libro 20 mujeres del siglo XX venezolanas que cambiaron nuestra historia. Bueno, Ariana Armas es actriz de teatro y cine, es productora y coordinadora del Centro de Creación Artística TED, es licenciada en Artes, mención escénicas,
Artes Escénicas, supongo, de la Universidad Central de Venezuela. Como actriz de cine ha participado en 4 largometrajes, siendo Corpus Christi del director César Bolívar el primero de ellos, seguido por el documental Las Muchachas de Gabriela Fuentes, premiado en varios festivales nacionales e internacionales. Se inicia en el taller Teartes en la UCB en el año 2003 y sus presentaciones más recientes son Un Dios Salvaje de Yasmina Reza, Acto Cultural de José Ignacio Cabrujas, dirigidas por Guillermo Díaz Yuma, y esta última ganadora de 3 premios Chocrón, Mis Hijas, escrita y dirigida por Matilda Corral, obra que le mereció el Premio Municipal 2017 a Mejor Actriz Principal. Por su trayectoria en teatro como actriz, productora y su experiencia pedagógica, recibió mención de honor en los premios Marco Antonio Tegui 21 en el 2019, otorgado por la Fundación Rosa Tabla. Participó también en el 28 Festival de Mujeres en Escena por la Paz, realizado en Bogotá, y en el 12º Festival de Teatro Mercosur 2019 en Córdoba, Argentina, con el unipersonal Antígona, dirigido por Jericó Montilla y basado en los textos de Griselda Gambaro y Margarit Yourcenar. Actualmente es organizadora del primer Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, el primero en Latinoamérica junto a la Alianza Francesa de Caracas, a realizarse en ciudades de Venezuela y Francia, y prepara la dirección de la obra Fiesole de José Ignacio Cabrujas. Esperamos también a Jason Ruiz, él es actor, director y dramaturgo. Es uno de los personajes retratados en este libro. Ha ganado varios reconocimientos, el más reciente en el Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural este año, el año pasado, 2020, con 2 piezas escindidas de Elio Palencia y Passport de Gustavo Ott. Dice que hace teatro desde muy temprana edad, pero nació en 1997, o sea que todavía está en muy temprana edad. Se inició formalmente con el taller montaje de la compañía teatral Surcos en el 2005. Un año más tarde entra al taller para niños y jóvenes de la compañía de Levi Russell, y cuando era Arte de Venezuela, donde salieron figuras de las tablas y la televisión venezolana. Continuó su formación allí cuando Arte de Venezuela hizo la transición hacia la Cátedra Venezolana de la Escena, que fue un programa creado por Levi para la profesionalización teatral. Bueno, y finalmente tenemos con nosotros también a Antonio López Ortega, que es escritor, gestor cultural venezolano, que nació en Punta Cardón, Falcón, en 1957. Vivió, estudió y trabajó en Caracas, La Haya, París, Iowa City, Velayo, Maracaibo, Lagunillas y Bachaquero. Y ahora en Canarias. Es un escritor, narrador, ensayista y editor, con una larga trayectoria en la gestión cultural. Su más reciente trabajo es el conjunto de relatos llamado Kingwood, su segundo libro editado con el sello Pretextos. Antes fueron La Sombra Inmóvil, también con Pretextos, en el 2014, y La Gran Regresión, en el 2017. Es coautor de La Vasta Brevedad, antología del cuento venezolano del siglo XX, publicado en el 2010. Y bueno, por ahí me contó un pajarito que viene una novela por ahí, eso lo hablaremos el año, o sea, sí, durante el año 2021. Creo que sale este mes. Ok, esperemos. Acuérdense que esto es un programa grabado, aquí está mi arbolito de Navidad, pero bueno, esto va a salir en enero. Así que feliz año a todo el mundo. Antonio tiene una licenciatura y maestría en estudios hispánicos de la Universidad de la Sorbona de París. Fue presidente de la Comisión Organizadora de la Feria Internacional del Libro del Caribe, FILCAR, durante 2 años, que esperemos que algún día se reactive, y ha sido miembro directivo de varias instituciones culturales en Venezuela. Ha recibido la Orden Ander Bello en su primera clase, en el 2002, máxima distinción otorgada por el Estado venezolano en el campo de la educación y la cultura, y ha sido merecedor de las becas Fulbright y Rockefeller. O sea, un curriculazo todos los que están aquí hoy, y para poder lograr esta maravilla de libro. Bueno, y aquí se me pasó esta coletilla que le voy a decir Jorge, que le voy a decir yo, que bueno, Antonio está ahí además involucrado en tremendo proyecto con Pretextos, con la editorial Pretextos. Están haciendo la obra poética reunida de Alejandro Oliveros, hicieron la obra reunida de Alejandro Oliveros, de Yolanda Pantin, Irgo Barreto, la antología de la poesía venezolana del siglo XX junto a Gina Sarraceni y Miguel Gómez,
Rasgos Comunes, y también la de Guillermo Sucre, creo. Sí, recientemente la de Guillermo Sucre. Exacto, y la muy esperada, que estamos así, bueno, mordiéndonos las uñas, de la obra completa de Eugenio Montejo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, desde el 2015 lleva estos proyectos editoriales para la colección digital Banesco. Bienvenidos. Muchas gracias, Kira, y muchas gracias a todos. Bueno, quisiéramos saber, Gisela, cuéntanos un poco cómo es que Banesco se involucra en este proyecto tan interesante que ya lleva varios libros, han publicado ya libros sobre literatura, fotografía, música. Sí, bueno, fíjate, Banesco, dentro de su política de responsabilidad social, tiene dos pilares fundamentales que tienen que ver con el tema de salud y educación. Y todo este tema de lo que es el Fondo Editorial Banesco, donde se inserta el libro que vamos a estar conversando hoy, es parte de precisamente esa política que tenemos nosotros en el tema de educación. Ya tenemos más de 30 años con el Fondo Editorial Banesco. Este fondo tiene más de 120 libros, entre lo que son los libros patrocinados y los libros propios. Los libros propios son 6 colecciones, donde está Los Rostros del Futuro, que es la colección donde se inserta el libro Nuevo País del Teatro. Como bien comentaron, esta colección es desde el año 2015 y venimos de la mano con la Fundación Artesano Group y bueno, con nuestro amigo Antonio López Ortega. Son 6 libros los que se han venido desarrollando bajo este paraguas. El primero que se hizo es el Nuevo País Musical, después tenemos Nuevo País de las Letras, el Nuevo País de las Artes, el Nuevo País del Cine, el de la Fotografía y bueno, recientemente el Nuevo País del Teatro. Por eso es que de alguna manera nosotros apoyamos todo este tema que tiene que ver con la educación a través de la lectura. Y no solamente es una manera de apoyar también la actividad editorial en el país. Absolutamente. Y todos estos libros... Disculpa. No, sigue tú. No, que todos estos libros están disponibles gratuitamente, ¿no? En la página de Banesco. Sí, en la biblioteca digital Banesco, que está en www.banesco.com, pueden descargar los 37 libros que tenemos disponibles de las 6 colecciones del banco. Es así. Quería preguntar, Antonio, ¿cómo fue el proceso de elaboración de este libro, desde la idea hasta llevarlo a cabo? Sabemos que tienes digamos, en el personal que colaboró contigo está, por ejemplo, nuestra Yoyana Ahumada, que hoy lamentablemente hoy está cumpliendo otros compromisos y no pudo grabar con nosotros. Sí. Y está Maruja Dañino, y hay un montón bueno, en realidad hay un comité de selección de, ¿qué? 20 personas. Sí, correcto, 20 Cuéntanos personas. cómo fue el trabajo, qué fue lo que hicieron exactamente para producir este libro. De alguna manera, Los Rostros del Futuro, con esa enumeración que acaba de decir Gisela, estamos hablando ya de 6 títulos, ha ido creando como una metodología ya muy establecida y que nos permite siempre como avanzar de la mejor manera con nuevos proyectos. Uno de los temas cruciales aquí es obviamente la selección de los talentos. ¿Por qué es crucial? Porque el libro ya tiene un formato establecido de incluir 24, máximo 25 seleccionados, ¿no? Y esa cifra que nos puede resultar o nos puede parecer amplia, cuando uno se da cuenta, cuando estamos, digamos, en la fase de preselección, recibiendo las votaciones, digamos, del consejo, del comité de selección, muchas veces puedes arrancar con una preselección de 200, de 250 talentos. ¿Por qué? Porque al hablar de 20 integrantes del comité de selección, que obviamente lo organizamos en función de especialistas de larga trayectoria que puedan cubrir todo lo que es la disciplina,
y pensemos que el teatro se acerca casi a lo que podríamos llamar una industria editorial, ¿no? Porque el teatro no solamente es dramaturgos, actores, escenógrafos, productores, es también infraestructura, ¿no? Uno no puede hacer teatro prácticamente en cualquier lado, son luminitos, en fin. El libro trató de ver absolutamente todos los tipos de profesionales que hay allí y sencillamente escoger, digamos, los mejores, ¿no? Entonces, una vez establecido el comité de selección, que realmente no es por nada, pero es realmente extraordinario grupo, actores conocidos, dramaturgos, en fin, como todos los comités anteriores, es realmente ejemplar. La mecánica siempre consiste en que cada uno manda su selección, porque realmente conocen el campo, se mueven en esas aguas, y esa selección cada uno puede ser de 10, de 15, de 20, los que yo considero los 10 mejores, los que yo considero los 15, en fin. Luego, a partir de esa preselección, comenzamos a establecer una gran matriz. ¿En qué consiste esa matriz? Vamos sumando los votos de todos los miembros. Y obviamente, a medida en que un candidato consiga más votos, es decir, en la medida en que miembros del comité coincidan en ese personaje, pues ese personaje va clasificando. ¿Qué ocurre al final? Que nos tenemos que quedar con los 24 más votados. Y eso es lo que ocurre. A mí me gusta mucho aclarar esto porque se queda mucha gente fuera y se queda gente muy talentoso fuera. Pero obviamente la vara de alguna manera se eleva de manera natural cuando estamos apostando, obviamente, a los mejores. Es decir, puede ser que haya un personaje que haya tenido 5 votos del comité o 7, pero de pronto en la selección final el que menos tenía 11, por decir algo, o 12. Entonces, bueno, claramente el mecanismo de selección es, digamos, muy transparente en ese sentido, ¿no? Y eso, recalcarlo, por ejemplo, en el prólogo, porque, repito, se queda mucha gente fuera que igualmente es representativa. Pero bueno, nos quedamos obviamente con el grupo en el cual hemos tenido mayor coincidencia de criterios. Ok, bueno, ya se han integrado Maruja Dañino y Hazel Ruiz, que ya fueron presentados. Realmente es este proyecto de de las nuevas caras y digamos, de lo que apunta el futuro es un proyecto sumamente ambicioso y me imagino que, bueno, promete con renovaciones cada cierto tiempo, porque nueva gente siempre va surgiendo, ¿no? A mí me gustaría escuchar de parte de Jariana, que ha representado para ella formar parte de este libro y cómo ve, digamos, el conjunto bueno, de esa muestra que está allí. Hola, gracias a todos por la invitación, por tener un espacio también para conversar sobre este proyecto que, bueno, me parece hermoso desde el inicio, no solamente ahora con la edición del El Nuevo País de teatro, sino también con las ediciones anteriores. Creo que cumple algo que como venezolanos nos enorgullece, que tiene que ver con la juventud que está haciendo país, ¿no? También desde ese lugar, desde el arte, desde la música, desde la fotografía, desde la pintura, desde las letras, que entiendo también hay una edición de letras, que esa sí no la he revisado, pero sí he revisado los anteriores, pero bueno, es un honor que en este año, que además es paradójico, siendo tan dura esta situación de pandemia que nos tocó a nivel mundial asumir un proyecto para el teatro, que viene siendo además de las artes, podría decir también en calidad de afectada, la que ha sido más detenida pues, por esta situación, porque el teatro siempre convoca al encuentro, al encuentro físico, al encuentro presencial.
y me parece muy loable y además también un regalo a todos los hacedores y hacedoras de teatro poder en medio de este año que ha sido, que ha sido así, en estas condiciones, poder tener este reconocimiento, ¿no? Y esta pequeña, no es para nada pequeña, pero de hecho es muy significativa en la historia del teatro. O sea, poder tener por escrito un libro que además está de forma gratuita y accesible a todos por los medios digitales, poder tener esta huella, lo que representa en la historia del teatro, en la historia además del teatro venezolano, que hemos conversado ya muchos de nosotros, que precisamente hace falta poder tener tener por escrito de qué va nuestra historia del teatro venezolano. Entonces me parecía muy importante poder retomar la formación que hemos tenido cada uno de los que estamos allí en medio de esta selección que, como dijo muy bien el señor López, imagino debió haber sido arduo porque habla y me encanta decirlo y me parece que es buenísimo saber que somos muchos jóvenes los que estamos haciendo teatro en este país con las condiciones como sean, pero lo hacemos porque somos soñadores y es mucha gente trabajadora. Poder haber hecho esa selección, nos pone en la responsabilidad de hablar también por todos los que no están, por todos los que no están, y por toda la escuela que hemos logrado mantener en el tiempo a pesar de las dificultades. O sea, a pesar de poder mantener una tradición y una vocación pedagógica en la que se pueda, se le pueda dar espacio al teatro para que continúe existiendo, eso será maravilloso. Y así nosotros hoy somos los jóvenes, y me incluyo, aunque no tengo la edad de Heiser, pero soy parte también de esta generación de jóvenes rostro, que en un futuro seguramente nos vamos a encargar de que otros aún más jóvenes, que de hecho ya existen, estén en este camino también de hacer país con esta maravilla que es el teatro, que nos hace humanos, que nos solidariza, que nos pone en contacto con lo más bello del ser humano. Entonces, me parece que fue muy loable, además, en medio de la cuarentena, poder llevar todos estos periodistas, se las ingeniaron para poder acceder a cada uno de estas 24 personas. En el caso mío, tuve el honor de trabajar con Maruja, pero leyendo, sé que queda un minuto, pero leyendo las otras entrevistas, que creo que es muy lindo también ver cómo cada uno de los periodistas y de los entrevistadores colocaron allí su estilo y su forma de contar esta historia y de acercarse a la vida de estas personas seleccionadas del teatro. Sí, precisamente quería comentar que tenemos la grata visita de Maruja Dañino, que fue la que escribió el texto sobre la vida y el trabajo de Yariana Armas. Maruja, ¿cómo estás? Yo feliz de estar en esta que ya es mi casa también, que es la Librería Sónica, y mi otra casa que es Vanesco, que desde hace muchos años es mi casa también, desde que Antonio inició aquella colección que se llamaba Gente que hace escuela. Gente que hace escuela, que esa fue también una colección preciosa, súper útil y súper oportuna en este país, reconocer la sociedad civil que hizo historia, pues. Esa fue una colección muy bella.
Mira, en relación a este libro en particular y a todos los libros de esta colección en los que yo he participado, lo que les puedo decir es que, en primer lugar, una de las cosas que a mí me maravilla de este proyecto es que este proyecto está perfectamente concebido. Allí no hay margen de duda. Es decir, ese es un proyecto además que tiene incluso un cuestionario modelo para que los periodistas podamos hacer ese trabajo sin perder el foco, sin perder el punto de vista. Y ese punto de vista siempre es lograr que cada artista relate su vida relacionada con su oficio, pero desde su propia vida y desde su propia experiencia. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos lograr? Nosotros queremos saber cuál es esa sabiduría acumulada que hay en cada uno de ellos, porque en este caso el teatro, y también pasa con el cine, y también pasa por las artes plásticas, que hay lenguajes, hay escuelas, hay tendencias, y nosotros queremos saber por qué cada quien se fue por un camino determinado, eligió un camino determinado, entendiendo que más que el resultado, es decir, más que el resultado como fama, que el resultado como éxito, nos interesa conocer el camino de esos artistas, cómo esos caminos llegaron a donde han llegado y cuál es el camino, además, que les falta por seguir o que ellos sienten que les falta por seguir. Y uno va viendo cómo hay una coherencia en esas vidas artísticas. Y eso es maravilloso cuando estamos hablando de arte, cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de narrativa, de poesía, de dramaturgia, de puestas en escena, de cine. Es decir, lo que es, porque al final es lo que define a un artista, es su trayecto. Lo que define a un artista es cómo se expresa. Y eso pasa, quizá se siente mucho más en el teatro contemporáneo, porque el teatro contemporáneo es más que nunca un concepto, y es un concepto que tiene una realización, y cuando tú ves el resultado es cuando tú te das cuenta de hasta qué punto el artista logró convertir eso que pensó en una obra de arte. Y eso en general aplica a todas las artes, aunque uno llame esto arte conceptual, eso aplica al arte desde que el arte es arte. Entonces es muy hermoso porque es adentrarse en el mundo de una gente que además en el contexto del país en que estamos está terqueando en un oficio. En el caso de teatro, en un oficio tan difícil porque es efímero, pero además es un oficio o es un arte que nos conecta con lo ritual que hay en la humanidad. Porque el teatro al final es un ritual que se repite de una u otra manera, que tiene sus cambios de una función a otra, pero es un ritual, es un hermoso ritual, y es un ritual que nos habla de la vida, que nos habla de nuestras vidas, que nos habla de otras vidas, de otros contextos, y nos lleva de la mano por unas historias con las que a veces ni siquiera habíamos soñado. Por eso, para mí, trabajar en todos los libros de Banesco, pero además en este del teatro específicamente me llega muy profundo, además porque no tenemos, desde hace muchos años no tenemos el Festival de Teatro. Estos son jóvenes que se han venido educando en el teatro sin tener las herramientas que teníamos antes. Es decir, nosotros antes, los artistas y los que no lo somos, los espectadores, teníamos un mundo a nuestros pies. Es decir, nosotros podíamos interactuar con Tadeusz Kantor en un escenario, es decir, poder ver a Tadeusz Kantor en vivo, allí mismo, eso es un regalo que desde hace muchos años nosotros debemos de tener. Entonces, que estos jóvenes hoy en día que no tienen los recursos que nosotros tuvimos, es realmente loable. Y yo, de verdad, a mí me toca profundamente el corazón ver a esa gente resistiendo y creando, no resistiendo así, todos, digamos, malogrados, no, es resistiendo con gallardía,
y con deseo y con pasión. Y eso de verdad se lo agradezco a estos proyectos, poder participar de eso y aprender de esos jóvenes artistas. Maruja, y estoy viendo que también hiciste el texto de Jayce Ruiz, o sea, tú te viniste con todos tus muchachos para acá, te faltó Fernando Arturo. me faltó Fernando, vale. Y además muy interesante porque todos tienen unas trayectorias muy distintas. Y eso que es otra cosa que el arte nos permite apreciar y nuestro país en términos generales no, que es el gusto y el amor por la diversidad, que esa es otra gran lección que tienen estos libros. Entonces yo entrevisté a 3 personajes que han tenido unas vidas completamente diferentes, unos acercamientos al arte muy distintos. Por ejemplo, Jayce se encontró con el teatro desde que era un niño, desde que era un muchachito. Son vidas distintas y son caminos distintos, son escuelas diferentes, y todos coinciden, y es una cosa que me parece también fascinante, y es que todos coinciden con la necesidad de manejar todos los recursos y conocer todos los recursos, porque cada obra tiene sus propias exigencias, tanto para los directores como los actores. Entonces, saber entenderse con cada lenguaje y con cada metodología de trabajo es fundamental a la hora de aceptar o encarar o entrompar un personaje o entrompar una obra de teatro. Y eso me parece divino también de esos libros que nos presentan esa diversidad que cada día necesitamos más como país, como sociedad. Jayce, quisiéramos saber tu opinión, saber qué representó para ti estar en este libro tan hermoso, y no solo me refiero a la parte estética del libro, que está muy bien diseñado, sino que además es una iniciativa que, bueno, que les da voz a un montón de jóvenes como tú. Sí, yo creo que Yari usó una palabra muy bonita, ¿no? Y es el regalo. Creo que ha sido un gran regalo para todos nosotros, no solo los integrantes del libro, ¿no? Para mí fue es todavía gratificante, sobre todo el hecho de que una institución bancaria gire un poco la mirada hacia nosotros, ¿no? Hacia los hacedores de cultura, de arte. Eso para mí es fundamental, porque también es una forma de decirnos que no estamos ocultos, como muchas personas piensan, que nos mantenemos como al margen de la sociedad, y al contrario, el arte y la cultura para mí es fundamental para el desarrollo de un país, ¿no? Y encontrarme en este libro, que además es un gran aporte para la fragilidad de un país con una memoria tan fugaz, ¿no? El hecho de tener un archivo, porque forma parte este libro ya de una referencia en la que una generación que viene después, que viene preparándose allí, va a poder recurrir a este link, va a poder descargar el libro, va a poder ver las caras de estos jóvenes que hemos estado como trabajando desde ya hace un tiempo, ¿no? Me parece un gran aporte sobre todo por eso, por la poca memoria que tenemos, y un recurso que muchísimos de nuestra generación no tiene. El hecho de poder ir a un archivo donde podamos ver como quién estuvo antes, ¿no? Que es fundamental. De hecho, esa historia que yo he podido conocer, porque bueno, me he como metido más allá de recursos que no están a la mano de jóvenes que son contemporáneos a mí. Y yo a veces me pregunto, o en conversaciones con compañeros que tienen mi misma edad o mi mismo tiempo haciendo teatro, y les menciono a cualquier maestro o a cualquier actor que fue parte fundamental de nuestra historia como teatro, como país, y lo desconocen, y más allá de juzgar también entiendo que no se les ha brindado, que no tienen esas herramientas o esos archivos para recurrir a ellos. Es un gran regalo estar en ese libro, es un gran regalo
compartir con estos compañeros. Fue un gran placer que Maruja me haya entrevistado. Y bueno, nada, también como un empujón a seguir, ¿no? A seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir creciendo, porque bueno, como la vida cambia, nuestro arte también cambia y tenemos que ir como sobre ello. Bueno, yo me imagino que, bueno, gracias por lo que estás diciendo, Heiser. Efectivamente, nosotros tenemos un gran camino que recorrer en estos momentos. Yo en muchas oportunidades en el programa hemos conversado sobre eso, que no solo tuvimos una ruptura, digamos, a nivel histórica o histórico desde 1999, sino que además el hecho de la irrupción de Internet y de las redes sociales, de toda esta, digamos, defragmentación que ha habido de los hechos culturales a través de justamente de este medio, ha ocasionado una gran ruptura con el pasado. Y esto que tú dices, que muchos jóvenes no saben quiénes fueron sus antecesores en el teatro venezolano, ocurre no solo en el teatro, sino en todo, ¿no? O sea, en el cine, en la literatura, etcétera. O sea, entonces este tipo de colecciones es fundamental para ello, para establecer la memoria actual, pero me pregunto qué pasa con la memoria anterior. O sea, ¿tendrán algunos planes con respecto a eso en esta colección, por un lado? Y por otro lado, Antonio, yo quería preguntarte cómo seleccionaron quién va a entrevistar a quién. O sea, ¿cómo hicieron eso? ¿Lo hicieron así tipo rifa, con un sorteo, o hubo algún tipo de proceso en ese sentido? Porque bueno, son 24 personas que fueron entrevistadas y bueno, quería saber un poco cómo fue esa parte, ¿no? Sí. Bueno, creo que dijiste algo al comienzo a lo que me voy a referir muy brevemente, si te entendí bien, Kira, y es el de que uno podría pensar, después de esta colección que ya abarca muchos títulos, que trata, digamos, de trabajar con la memoria más cercana. Si te entendí bien, creo que también sería muy válido en este momento pensar en libros compilatorios de memorias más lejanas. Es decir, este es un momento propicio para, por ejemplo, hacer grandes memorias del siglo XX. Por ejemplo, ya con el siglo cerrado, valdría como la pena, ¿no? Y por supuesto, hay iniciativas como esa. Tengo entendido que Fundación Cultura Urbana está tratando de hacer algo de memoria del siglo XX. Pero ciertamente este proyecto se refiere, vamos a decir, a la memoria más corta, ¿no? Pero también es cierto que hemos inventado este proyecto, no sé si con suerte o por azar, en un momento donde la memoria se hace todavía más crucial, porque este es un periodo que sencillamente destruye la memoria. Nosotros hemos estado viviendo en un proceso de desmoralización, si se puede decir, agudo. Y a mí me gusta, digamos, reforzar todavía más el concepto de este libro, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, no ahora, pero en el año 2060, hagamos ese ejercicio, dentro de 40 años, cuando algún estudiante, algún investigador se ponga a pensar el comienzo del siglo XXI en Venezuela, diga, oye, vale, ¿qué se hacía en teatro en el año 2017? ¿Qué se publicó? ¿Quiénes eran los artistas? Van a encontrar un mapa, cómo guiarse, y lo van a encontrar en esta colección. Es decir, fíjate, por ejemplo, que a mí me pasa a veces, yo soy más o menos de esa generación, que me hubiera encantado en este momento, 40 años después de la década del 80, que fue muy importante en literatura o en plástica, y por supuesto también en teatro, me gustaría encontrar en este momento un libro que se haya hecho en esos años y encontrar el listado de los mejores dramaturgos de hace 40 años, de cómo se formaron, de qué hicieron. Eso, para hacerlo, tendrías que ir a fuentes como prensa, recortes, alguna mención allá, pero no una colección, digamos, precisamente hecha en ese futuro, ¿no? De esa manera. De manera que, repito, para entender la cosa mejor,
esta colección ha servido mucho para, creo yo, entender que en este momento ciertamente fallan muchas cosas en cultura por razones más que obvias. Pero yo pienso que no ha fallado la creación cultural. A pesar de todas las penurias, la creación cultural, es decir, la producción de sentido cultural, en este periodo, en el campo en que lo veamos, música, artes visuales, teatro, literatura, ha estado a la altura de los tiempos, con todos los problemas que hay. Y eso es algo muy importante. Es decir, ha habido problemas y estamos muy dañados, pero yo creo que la creación cultural le está respondiendo al país para poder tener memoria dentro de 40 o 50 años, ¿no? Eso me parece muy importante. Lo otro, Kira, que es muy interesante, ¿cómo escogemos la cosa? A ver, bueno, obviamente la colección también se ha tenido que adaptar a los problemas de todo tipo de proyectos. Pero fíjate, en ciertos libros anteriores nosotros prácticamente escogíamos un periodista y le encargábamos a uno de los talentos. En las colecciones iniciales, por ejemplo, la de música, la de artes visuales, prácticamente estábamos trabajando así. A partir de un momento, no recuerdo si de la fotografía, comenzamos a trabajar como 2 entrevistas por cada periodista, de manera que si teníamos a 24 talentos que íbamos a entrevistar, de pronto trabajamos con 12. Pero este ha sido el caso, el del teatro, ha sido el caso donde más hemos concentrado y trabajamos con 8 periodistas, ¿no? Yo diría que la razón básica es el problema de movilidad, el problema de no poder concertar citas, la dependencia, por supuesto, de los medios. Este ha sido un libro, por ejemplo, donde una Keila Val, que es una de las escritoras periodistas, desde Nueva York, hizo entrevistas, le correspondieron 3 entrevistas hechas en distintos sitios, ¿no? Es decir, el libro fue, yo me lo trato de imaginar, una especie de cruce de ejes entre el Atlántico, a través del Atlántico, de un periodista que estaba aquí, un teatrero que estaba por allá, en fin, ha sido realmente una red muy impresionante. Y para contestar la otra parte, yo te diría que, bueno, como hay mucha confianza con el equipo, y este último equipo con el que trabajé, Marujita Dañino, por supuesto, José Antonio González, Armando Col, la misma Keila que acabo de mencionar, en fin, yo en algún momento siempre le pregunto a algunos de, digamos, favoritismos que tengan porque de pronto conocen al personaje. Muchos son periodistas del área cultural y se mueven en el medio. Y de pronto cuando yo les muestro el grupo de 24, oye Antonio, por favor, me encantaría poder entrevistar a fulano, en fin, eso de alguna manera va marcando la selección. Si Armando Col, por ejemplo, me dice que quiere entrevistar a Ariana Armas, no le voy a decir no a Armando Col. No, le digo, bueno, muy bien, entrevista a fulano. Y lo otro se va como acomodando por facilidades de conexión, por cercanía, por interés, y bueno, y se va cuadrando. O sea que de alguna manera, en ese campo, digamos, la selección o es por ganas e interés muy concreto de entrevistar a alguien, o porque de alguna manera al final tenemos que completar un poco el cuadro, y en algún caso se va a encontrar un periodista que no tiene muchas referencias, en algún caso de otra persona, y sin embargo siempre sale un trabajo extraordinario. Eso que decía Maruja al comienzo, y me gustaría, y con esto cierro, de que el libro tenga en esos cuestionarios, modelos que mandamos, una línea de trabajar muy fuertemente los aspectos vitales de cada uno, y por supuesto los profesionales, y fundir eso en una sola cosa. Porque muchas veces vemos a alguien en las tablas y decimos qué maravilla de actor, qué tremendo, y de pronto nos damos cuenta que no sabemos absolutamente nada de él, de sus apetencias, de sus deseos, de su trayectoria, de qué ha estudiado. En este libro vamos a tener una visión integral de cada uno de ellos. Quiénes fueron sus padres, sus madres, cuáles fueron su primera novia, cómo es el asunto de qué los deslumbró la primera vez que fue al teatro. Y todo eso es muy importante, ¿no? Conocer los aspectos de vida de cada uno.
Qué bueno. Kira, disculpa, un poco con tu primer tema o tu primera pregunta referida a la historia. Ciertamente, como comentó Antonio, esto es las nuevas generaciones, ¿verdad? Y bueno, de aquí en algún momento pues será parte de la historia y por eso también lo valioso de tener esta información en este momento. Pero nosotros en la biblioteca también tenemos esa parte de historia a través de dos colecciones, ¿no? Una que es la de periodismo, que básicamente puedes conseguir 70 años de diferentes géneros periodísticos. Y también dentro de patrimonio tenemos libros de deportes que también habla de la historia de esos equipos. Entonces, bueno, nada más hago ese pequeño comentario porque hoy estamos hablando de rostros del futuro. No, pero perfecto, porque yo creo que siempre es importante recordar a las audiencias de qué disponen, ¿no? O sea, todo este tipo de conocimiento y de información se pierde por lo fragmentado de qué es nuestro acceso a ello y de cómo está fluyendo la información en estos días, ¿no? Y para nosotros todavía aún más, ¿no? Está pendiente una preguntita sobre la fotografía del libro. El planteamiento gráfico del libro, ¿no? Es ciertamente bastante teatral, por decirlo así. Entonces quería que conversaran un poco sobre eso, que nos dijeran también en la parte editorial, ya en estableciendo los criterios gráficos del libro, cómo funcionó eso. Y bueno, por supuesto que nos presenten a los fotógrafos o el fotógrafo que trabajó aquí. Es una pregunta muy pertinente porque fue muy complicado el tema de las sesiones fotográficas. Así como la parte de entrevistas como tal, finalmente, si alguien no se puede ver en un sitio o en un café para hacer el trabajo, la mayoría de los casos creo que se hizo por internet. En el caso de la fotografía fue muy complicado lograr sesiones fotográficas. Entonces, ese problema lo tuvimos también de la fotografía, que por cierto le encargamos la curaduría y le encargamos todo el proceso a dos fotógrafos muy importantes que son los Ricardos, ¿no? Ricardo Gómez Pérez y Ricardo Jiménez. Pero en este caso del teatro, de entrada se nos planteó un problema de cómo pautar sesiones. Entonces, allí poco a poco, por distintos motivos, fuimos llegando al trabajo que ha hecho Nicola Rocco, ¿no? Porque Nicola tiene ya en el campo de teatro una trayectoria que yo creo que está por encima de las 2 décadas, haciendo uno de los archivos más impresionantes y más completos, hablando de memoria, ¿no? Visuales del teatro venezolano. Entonces ahí ya teníamos una base muy importante, ¿no? Y un poco lo que se me planteó a mí era prácticamente pedirle a Nicola que él que aceptara un concepto también de curaduría del libro. Porque ya con él, por ejemplo, resolvíamos, para quienes hayan visto el libro, todas las secciones de portafolio, ¿no? Es decir, cuando se lee una entrevista, vamos a encontrar al final un apéndice que tiene fotos del profesional en distintas faenas, en obras de teatro, actores, ¿no? Todo eso. O sea que allí ya cubríamos los portafolios. Y en relación a las fotos, digamos, de la entrevista como tal, fotos más cotidianas, más cercanas, más íntimas, en algunos casos se pudieron hacer las sesiones. En otras no, y recurrimos de pronto a portafolios de los propios actores. En un tercer caso, logramos contactar a algún fotógrafo que era el trabajo, ¿no? Y todos esos créditos están, por supuesto, en el libro. Final fue un trabajo como de rompecabezas, bien complicado, tomando en cuenta que necesitábamos un nivel de exigencia fotográfico de altura para que no desmereciera. Y entonces, bueno, al final estuvimos muy contentos con el resultado, pero fue muy arduo, muy difícil. Yo diría incluso que no debería
este secreto de cocina, Gisela, pero lo voy a comentar. Por ejemplo, 15 días antes de armar el libro, todavía nos faltaban 2 de las sesiones fotográficas. Y estábamos allí ya con la fecha de presentación en Flog, sufriendo, ¿no? A ver cómo resolvemos esto. Y allí tuvimos una respuesta muy, muy bonita de los entrevistados, a ayudarnos en el tema de la consecución de fotos en algunos casos, ¿no? Entonces, eso se resolvió al final de manera muy satisfactoria, pero fue realmente en este caso. Gracias a Dios que me estoy enterando ahorita y no antes. Ay, esos son los avatares de la producción editorial, o sea, es así. Así es, así es. Sí. Bueno, ¿y qué planes tienen ahora a futuro? Bueno, yo no puedo decir mayor cosa, pero lo que sí puedo, Gisela puede decirlo mejor que yo. A ver. Bueno, nada, nosotros en los últimos años nos hemos enfocado en 3 de las colecciones de la biblioteca digital y bueno, pues queremos seguir de la mano de Rostros del Futuro, pues el año que viene veremos cuál será la propuesta que tendremos. Igualito con la colección de periodismo, que bueno, que el libro de este año debe estar también próximo a salir, que tiene que ver con semblanzas. Y dentro de la colección de patrimonio, que es un poco más amplia, los últimos años pues también hemos estado con el tema deportivo, ¿no? Y también próximamente va a salir el libro de las Águilas del Zulia. Ah, qué bueno. Qué bueno. Aruja esta noche no duerme. No, sobre todo porque me gusta tanto el béisbol. Una pregunta, ¿cómo se accede al libro? El libro se puede descargar gratuitamente de internet. Sí, en la página web de Banesco, que es www.banesco.com, del lado izquierdo dice Biblioteca Digital Banesco, y ahí pueden descargar cualquiera de los 37 libros que tenemos a la disposición de la audiencia. Gisela, ¿y piensas que en algún momento podremos ver quizás estos libros en papel? Bueno, hay algunos de estos libros que están en papel. Yo sé. De hecho, de Rostros del Futuro, los primeros 3 libros, si no corrígeme Antonio, están en papel. Bueno, ahorita estamos con las tendencias digitales y bueno, sí nos encantaría volver a poderlo hacer, pero bueno, eso habrá que evaluarlo en su momento. Okay, pero siempre el interés existe y la disposición. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Miren, nos quedan pocos minutos, y a mí me parecería chévere si cada uno de ustedes brevemente nos habla justamente de esos proyectos a futuro que puedan tener a nivel personal. O sea, Maruja, que siempre tienes proyectos interesantísimos, Heiser, Yariana, y bueno, y Antonio, yo sé que siempre tienes mucho en tus bolsillos de la chaqueta, pero si nos pueden dar en un minutico brevemente qué es lo que piensan que va a ocurrir durante este año del 2021 en su trabajo profesional. Bueno, en mi caso entiendo que nos viene un año muy difícil y unos años muy difíciles. En este momento mi trabajo está centrado en el trabajo que hago en materia de derechos humanos con la sociedad civil. Estoy convencida de que este año nos viene un año de trabajo, además en los niveles más esenciales de nuestra sociedad, y es buscar el diálogo, es reivindicar la necesidad de hablar, la necesidad de entenderse, la necesidad de respetarse, porque es abajo donde tenemos que cambiar. Arriba lo que hay son poderes, y esos poderes son inaccesibles de cualquier manera. Y quería mostrarles este libro que apareció en mi biblioteca la semana pasada, y bueno, estoy muy concentrada en leer esta maravilla de Antonia Artaud sobre que son cartas al poder. Creo que
va a ser muy útil para mí en este momento leerme a uno de mis escritores preferidos. Okay. A ver, Yariana. Bueno, el año que viene coincido con lo que dice Maruja. Representa un reto muy grande para los teatreros, la verdad. Nosotros este año teníamos, en conjunto con la Alianza Francesa, estábamos organizando el primer Festival de Artes Escénicas franco-venezolano. Se iba a celebrar justamente en el mes de marzo, un día después de que suspendieron todas las actividades culturales. Y bueno, ese festival lo seguimos teniendo en proyecto para el 2021. Hoy en día nos estamos reuniendo y estamos pues organizándonos con mucha antelación para saber cuáles van a ser las alternativas que tenemos para poder realizarlo lo más cercano posible a lo que teníamos planificado, de manera de poder conservar la esencia presencial del teatro con todas los cuidados posibles, pero bueno, ya estamos sobre eso, estamos sobre la planificación, que bueno, realmente ya desde hace bastantes años es como un sueño poder planificar a largo plazo, sobre todo por los cambios económicos que se viven desde hace muchos años. No tiene solamente que ver con la pandemia, pero bueno, igual, como dijo Maruja, resistimos ante cualquier cantidad de dificultades y nos las ingeniamos de alguna manera. Buscamos alternativas creativas que puedan hacer posible la realización de lo que deseamos. Entonces, eso está en proyecto. También en el TED estamos ensayando cosas ya con formatos pequeños, algunos proyectos que tenemos para el año que viene. Vamos a ver qué es lo que realmente se vaya a poder realizar, que esperamos sea todo. Pero bueno, como las cosas bien hechas se necesita de tiempo, entonces no podemos esperar a que se reactive todo para empezar a trabajar. Entonces ya estamos investigando, estamos leyendo, estamos ensayando con todo el cuidado posible. Y por otro lado, el otro proyecto del que formo parte, que es la Escuela de Teatro Musical de Petare, que ya tiene 10 años realizándose, y que bueno, allí las condiciones hacen que sea muy difícil tener una posibilidad de educación a distancia o por internet, porque la mayoría de las familias no tienen los recursos como para poder mantener en el año eso. Entonces, bueno, también estamos organizándonos para poder darle continuidad a ese proyecto, sobre todo porque, bueno, ya las familias que forman parte de la escuela, los niños, que tenemos aproximadamente unos 70 niños entre los 7 años y los 19, que son los más grandes. Bueno, estamos estudiando posibilidades para poder realizar y poder sacar adelante también otras posibilidades que tiene el país, que no sea simplemente estar en la casa esperando a que venga la solución. Claro. Bueno, mira, y Heiser, ¿y tú? ¿Cómo está eso? Rapidito, porque nos quedan 2 minuticos nada más. Vale. Bueno, yo creo que este momento va a ser un momento para ensayar. Ensayar, okay, hasta que oficialmente nos digan pues que podemos ir a nuestros espacios. Mientras tanto, en esa resistencia veremos qué alternativa surge para poder expresarnos, pero por ahora, bueno, a cuidarnos, de nuestros lugares y con las medidas correctas, ensayar, ver, investigar, un proceso para ir como pensando qué hacer una vez nos digan que ya podemos volver. Bueno, yo creo que a Antonín lo vamos a dejar en suspenso, que seguro además sé que vas a estar pronto otra vez aquí en Librería Sónica con varios de los proyectos que sabemos que tienes en el horno.
Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy y le dejo la palabra a nuestro querido Jorge para que despida. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les recordamos que en la Dirección General de RCR 750 está Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilitza Arcaya, en los controles Ian Bururu Martínez, el hombre más paciente del mundo y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariaki en @Kiracar. Yoyana Omar, que no pudo venir, pero está siempre con nosotros, y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.